Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos los presentes, agradeciendo la invitación que han hecho los directivos de la carrera de Tecnología Química del Instituto 17 de Julio. Es de parte mía y de todos los compañeros quienes integramos la Facultad de Ingeniería Química un honor estar aquí y compartir un poquito de lo que hacemos nosotros en nuestro quehacer investigativo. El día de hoy les voy a hablar acerca de una integración de proyectos que hemos hecho que tiene que ver con varias rutas para la valorización de lodos residuales industriales. Cuando nos viene esta palabra, lodos residuales industriales, ¿qué se les viene a la mente? Los lodos, algo desagradable, que encima más son un residuo y aparte son de las empresas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos valorizar esto? Es un poco lo que les vengo a contar. Los lodos residuales son todos los sólidos que están acumulados y separados de los líquidos, sea del agua o de otros líquidos de procesos que se encuentran en los cuerpos de agua. Los lodos también salen de otras actividades clásicas de la economía ecuatoriana, como por ejemplo de la perforación de los pozos petroleros, de actividades de la minería y de los procesos en sí, como los procesos de la industria química. ¿Por qué aparecen los lodos? Si nosotros nos remitimos un poquito al anexo 1 del libro sexto de la legislación del TULSMA, ¿no?, del Ministerio del Ambiente, nos dice que, por ejemplo, todas las empresas tienen la obligatoriedad de hacer tratamientos de agua previo a su descarga, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos claro ese aspecto. Por lo tanto, como aparte de hacer el tratamiento de aguas, mejor dicho, aparte de que está en la legislación, pueden hacernos una visita y ver si estamos o no cumpliendo esto, ¿no es cierto? Ahí aparece la primera fuente de lodos en la mayoría de procesos industriales. Los lodos de los sistemas de tratamiento de aguas van a depender del tratamiento que se le dé. Si nosotros tenemos tratamiento físico, vamos a tener unos lodos que estén constituidos por gran cantidad de sólidos de gran tamaño. Si tenemos tratamientos químicos, van a salir lodos mezclados con floculantes y coagulantes de los tratamientos de agua. Si tenemos tratamientos biológicos, vamos a tener una alta carga de materia orgánica. Y esas son las diversas formas de lodos que asoman en los tratamientos de agua. En el caso de las curtiembres que he traído, que es uno de los lodos que nosotros hemos analizado, aquí no sale del tratamiento de aguas, sale en sí del proceso. Luego de que el cuero pasa por un proceso de corte, de piquelado, de desengrase, en el propio proceso de curtido asoman los primeros lodos que por la naturaleza de las curtiembres tienen altísimo contenido de cromo. Un problema que está presente en provincias como por ejemplo Tungurahua, la zona de Ambato, donde hay mucha industria de la curtiembre. Los lodos solucionan problemas. Si bien es cierto, los lodos aparecen ¿de dónde? De los tratamientos del agua. Empiezan a ser un problema porque si nosotros revisamos la lista taxativa que nos da el Ministerio del Ambiente y el Listado Nacional de Residuos Peligrosos, observamos que empiezan a salir los lodos como residuos clásicos. En la agricultura, por ejemplo, nos dice que los residuos que salen en la agricultura son lodos de lavado, lodos contaminados con plaguicidas y provenientes de tratamientos de efluentes. En otras industrias como la fabricación de textiles, por ejemplo, asoman como pigmentos, colorantes y residuos, desechos y lodos de tratamiento de efluentes. En la fabricación de cuero, también en la lista de los residuos nacionales peligrosos, asoman los lodos generados en los procesos de curtiembre que tengan características de peligrosidad. Los residuos peligrosos, como todos sabemos, de acuerdo a la normativa nacional, deben ser tratados por quienes los generan, ¿no es cierto? De hecho, las empresas se tienen que calificar como empresas generadoras de residuos peligrosos. Probablemente la mayoría de ustedes que están estudiando una carrera afín sabrán que este es un proceso un poquito largo, que hay que calificarse en el Ministerio del Ambiente. Caso contrario, yo no podría estar trabajando en las empresas. Como es un residuo peligroso, yo no le puedo dar un tratamiento así como así o cogerle y botarle a la basura. ¿Qué tengo que hacer? Contratar los servicios de un gestor ambiental
que además, como me está brindando un servicio, adivinen qué, me cobra. Se estima que en nuestro país cada kilo de lodo tratado cuesta $1. Sí, $1 fácil, más $100 el transporte de sustancias peligrosas. Y yo no genero al día un kilogramo de lodo. Ya vamos a ver en promedio cuánto se genera, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Los lodos son residuos peligrosos hasta que se demuestre lo contrario. Sí, hay lodos que por sus características, por ejemplo, pueden ser considerados como no peligrosos. Recordemos que para que un residuo sea peligroso, tiene que cumplir las características del CRETIF, es decir, que puede ser corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable o biológicamente peligroso. Si cumple una de estas ya es peligroso, ¿no es cierto? Pero yo puedo descartar haciendo algunas otras cosas, como por ejemplo, evidenciar que mi lodo no tenga alguno de estos componentes, pero este va a ser un proceso, como digo, un poco complicado para ciertas empresas, porque como habíamos dicho antes, los lodos son peligrosos hasta que demuestren lo contrario. Algunas cosas que hay que aclarar al respecto. Para que un lodo sea considerado peligroso, debe tener arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel o zinc, y además altas tasas de coliformes presentes en el mismo. Algunos datos sobre los lodos importantes en el Atlas Global de Manejo de Lodos Residuales de la ONU nos dice que en la Unión Europea más o menos cada año se tratan 9 millones de toneladas de lodos. 45% de los lodos son de la agricultura, 23% de generación térmica, 18% se pueden reutilizar en estos y la mayoría sin uso. En Estados Unidos cada año 7 millones de toneladas de lodo son incinerados. Y en Ecuador, ojo, considerando que no todas las empresas tienen tratamientos de agua, solo un 15%, imagínense la cantidad equivalente de lodo que van a generar estas empresas. Hay ciertos lodos que no son peligrosos, como por ejemplo los lodos de las comidas. Estos pueden asimilarse como biosólidos y también pueden mandarse a los rellenos municipales. ¿Qué quiero decir como biosólidos? No sé si la mayoría haya visto, este tipo de lodos se entrega a la gente que hace engorde de cerdos, ¿sí? La gente se califica como gestor ambiental, recoge los lodos de las comidas y con eso prepara sus balanceados para sus animales. Los peligrosos deben ser tratados por otras vías. Evidentemente, como habíamos dicho, como ya es un residuo peligroso, tiene que ser tratado como un gestor ambiental. Pero ahí empiezan a ver las primeras limitantes del tema de los lodos. ¿Por qué? Porque de los 113 gestores ambientales que están calificados en el Ministerio de Ambiente, solo 5 gestores están autorizados para tratar lodos. ¿Por qué vías? Básicamente gasificación, incineración, neutralización, estabilización. La más común, la incineración, que además es la más cara de las vías de tratamiento de los residuos peligrosos. De acuerdo al CEMPLADES que era antes, ahora creo que es Planifica Ecuador, la actividad económica, aparte de la agricultura, tiende a incluirse en el tema de la manufactura, en el tema del procesamiento de alimentos, en el tema de petróleo, pesca, cemento, farmacéutica y la parte de generación de energía. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en las industrias de nuestro país, de una u otra forma van a generar lodos. En el 2012, de acuerdo a datos del INE, más o menos 1 millón de kilogramos de residuos fueron de la industria textil y un dato alarmante, 46% de estos residuos no son tratados. En el relleno sanitario de Pichacay, Azuay, cada día depositan 50 metros cúbicos de lodos deshidratados de las empresas. En una industria láctea que por motivos de confidencialidad no vamos a dar el nombre, ubicada en la provincia de Pichincha, más o menos 20 metros cúbicos semanales de lodos de su planta de tratamiento de aguas. Y oh sorpresa, cada vez que nos vamos a una de estas cadenas internacionales de hamburguesas, ¿no es cierto? Somos generadores de lodo.
se estima que cada fin de semana normal, que no sea Navidad, ¿no? Porque probablemente se genere más lodo, se generan 200 kilogramos de lodo de las trampas de grasas en un centro comercial ubicado en la ciudad de Quito. ¿Cómo lo estamos abordando? Como los lodos son diferentes en función de la estructura y de la industria que están siendo formulados, se ha clasificado el estudio en dos partes: los lodos con mayor contenido orgánico y los lodos con mayor contenido inorgánico. Con los lodos de alto contenido orgánico hemos hecho un estudio de recuperación de la grasa, mientras que con los lodos inorgánicos, al tener un alto contenido, sobre todo metálico, estamos formulando catalizadores. Los lodos de las trampas de grasa, ¿de dónde salen? En su mayoría las empresas de alimentos tienen la obligatoriedad de tener trampas de grasa. Una trampa de grasa es algo como lo que vemos en la figura, es decir, una cámara que por medio del movimiento y la separación de paredes hace que el agua se separe y la grasa flote. Esa es una trampa de grasa. Todo lo que queda sobre la trampa de grasa se considera como lodo. ¿Por qué? Porque tiene, aparte de en sí la grasa, los residuos sólidos de las comidas. Luego de haber hecho un tratamiento, lamentablemente, mil disculpas, no se observa, de secado, de deshidratado, hemos logrado recuperar la grasa en sí, solo la grasa pura de la trampa de grasas. Con eso lo que se hizo fue formular un biodiesel que, si nosotros comparamos la estructura cromatográfica con un biodiesel obtenido de un aceite bueno, de un aceite nuevo, tiene la misma estructura. Observamos ahí que la composición de la grasa de la trampa de grasa tiene los mismos ácidos laurítico, mirístico y todos los que le dan la naturaleza propia del biodiesel. Un dato importante es que nosotros hemos logrado tener una optimización, un rendimiento de biodiesel del 65%, que es muy comparable a los rendimientos que se obtienen de los aceites limpios. ¿Y con el plus de qué? De que yo estoy ahora aportando al concepto de la economía circular, ¿no es cierto? Es decir, que estoy, ¿qué? Volviendo a valorizar un residuo que en teoría yo ya solo le podía dar para alimentar a los cerdos. Siguiente caso de estudio, y que es un poco más ahora lo que nos estamos dedicando, es en nuestro proyecto SLUDGECAD. Proyecto SLUDGECAD nació inicialmente como un proyecto de valorización de los lodos de las textileras. Hicimos un primer acercamiento con dos industrias textileras, una que analizaba, o mejor dicho, teñía tela índigo, tela jean, y otra que trabaja con polialgodón. Hicimos un estudio con sus lodos y obtuvimos nuestros primeros catalizadores. Posteriormente, y viendo los buenos resultados que obtuvimos en nuestro primer proceso, nosotros postulamos para los fondos nacionales de investigación inédita. De hecho, me congratula decirles que nuestro proyecto es el único proyecto de nuestra universidad mediante el cual conseguimos fondos de la CENESID y pudimos comprar unos equipos para continuar con el estudio. Proyecto SLUDGECAD, ¿qué significa? Lodo, SLUDGECAD, catalizador. Y eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Como dijimos antes, nosotros hemos estudiado ya los lodos de la industria textil. Ahora estamos estudiando, y de la industria de la curtiembre. En este proyecto nos estamos centrando en tres grandes lodos, que son los lodos de la minería, los lodos de la industria de acero, y unos lodos que nunca habían sido tratados en nuestro país, los lodos de fondos de almacenamiento de tanques de combustible. Dependiendo de la actividad, como dijimos antes, se pueden optar por diferentes tratamientos físicos, tratamientos químicos, el uso de las bacterias, que más tardecito también nos van a contar un poco, y el tema en sí del manejo o encapsulamiento del residuo de lodo. ¿De dónde salen los lodos? De la industria minera, de un proceso que se llama relaves. En la provincia del Oro, en la zona de Portobelo, el Ministerio del Ambiente les obligó a regularizarse a los mineros artesanales.
Entonces, la minería artesanal tiene sus dos ramificaciones, la minería artesanal legal y la minería artesanal ilegal. La minería artesanal legal tiene la obligatoriedad de llevar todos sus lodos, que en minería se llaman relaves, a un lugar que se llama relavera. No se comieron mucho ¿cómo es? No pensaron mucho cómo se llama el lugar, relavera, ¿no es cierto? Salen de ahí y también salen ¿de dónde? De las piscinas de los relaves, es decir, del tratamiento de las aguas de esos procesos. De la industria del acero, ¿de dónde salen en sí? De los procesos y también de los tratamientos de agua. Y de la industria del petróleo, como dijimos, en la mayoría que estamos nosotros ahora tratando de los fondos de tanques de hidrocarburos. ¿Qué tiene como objetivo nuestro proyecto? Valorizar los residuos provenientes de estas industrias para la obtención de catalizadores. ¿Y por qué de catalizadores? Porque la mayoría de lodos, como dijimos antes, luego de los procesos acumula tanta cantidad metálica de metales de la zona de transición de la tabla periódica que ahora le estamos festejando en este congreso, que hace que este tipo de residuos sirva para mejorar la velocidad de las reacciones químicas. Identificar los metales mayoritarios en cada lodo, determinar las mejores condiciones de síntesis y estudiar las propiedades catalíticas a partir de los lodos residuales. Aquí tenemos algunas muestras de nuestros lodos, L1, L2, L3, L4. L1 es de la industria minera, L2 de la industria minera, pero lodos ya guardados, L3 de la industria del acero y L4 de la industria de hidrocarburos. Evidentemente, tenemos también los problemas asociados al manejo de estos lodos, ¿no es cierto? Los alumnos aquí se me desmayan del olor del lodo. ¿Por qué? Porque el lodo también, como tiene agua, va a empezar a pudrirse y va a empezar a generar mal olor. El lodo del hidrocarburo, ¿qué tiene? Obviamente hidrocarburos ahí adherido, asociado, que también va a generar de alguna molestia el trabajo con el mismo. ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos una etapa de secado del lodo, tamizado. Recordemos que en el tema de la catálisis, el tamaño de la partícula es importante para que se den las reacciones químicas, por lo tanto nosotros tratamos de homogeneizar el tamaño entre 150 y 250 micras, que es el tamaño de un catalizador comercial cualquiera. Luego una serie de procesos químicos, incluidos entre estos la calcinación y los análisis elemental, análisis de FTIR, análisis de difracción de rayos X, de superficie específica, hacen que finalmente tengamos nuestro catalizador, que nosotros le analizamos su actividad catalítica tanto por la técnica de fisisorción como por la técnica de quimisorción. Fisisorción, ¿qué quiere decir? La capacidad de adherirse o de absorberse con D en la superficie, mientras que la quimisorción estará ligada ¿a qué? A la formación de enlaces químicos. De los resultados de la caracterización de lodos, observamos que las temperaturas de secado oscilan entre 110 y 130, la humedad promedio final en lodos muy secos como la de la serie entre 0,4 y más o menos 12, que es lo mínimo que se obtuvo en los lodos de hidrocarburos. Diámetro de partícula homogenizado y además las temperaturas de calcinación para tener o sacar a relucir los metales de estos lodos entre 300 y 500 grados centígrados. Luego de eso obtuvimos ya nuestros primeros catalizadores y nos empezamos a encontrar con ya ciertas dificultades. Lodos de minería, asoma un gran enemigo de los catalizadores, el azufre. Recordemos que el azufre envenena a los catalizadores y probablemente este compuesto sea un limitante para que este catalizador pueda ser usado en ciertas reacciones. Además, en un análisis que hicimos de difracción de rayos X y EDS, nos encontramos que asomó en este no era, perdón, ya les iba a contar mal la historia. Una de las cosas importantes es que en la capacidad de atrición, es decir, en la capacidad de ser utilizados como lechofluidizados, estos sí podrían ser utilizados porque entran dentro de la normativa para este tipo de materiales. Lodos de la minería asoma evidentemente oro, cobre y hierro. ¿Por qué oro? Porque como dijimos antes, oro y cobre están asociadas a la misma actividad minera, ¿no es cierto? Y el hierro, ¿de dónde asoma? De la misma tierra
de los lodos de donde están siendo explotados. En el tema de acería, la mayoría evidentemente hierro, asoma ciertos componentes de cromo, cadmio. En el tema de hidrocarburos, aquí es donde asomaba lo raro, asomó también estroncio, que nosotros creemos o asumimos que es propio de los procesos radioactivos que se utilizan o trazadores radiactivos que se utilizan para evidenciar corrosión en los sistemas de almacenamiento. Hemos hecho también otro tipo de análisis de la temperatura de reducción. Observamos que estos catalizadores podrían trabajar tranquilamente hasta 900 grados centígrados sin dañarse. Observamos también que absorben CO2, CO, por lo tanto podrían ser utilizados para la mayoría de reacciones que tengan relación con la petroquímica. ¿Sí? Finalmente hicimos un estudio para ver si estos se podían comparar con los catalizadores comerciales. Hicimos un estudio de craqueo sin catalizador, craqueo con catalizador y craqueo con catalizador comercial. Y para nuestra sorpresa, las velocidades de reacción y la cantidad de rendimiento de nuestros catalizadores incluso igualan o en algunos casos sobrepasan a la de los catalizadores comerciales clásicos. Hemos hecho un estudio cinético comparando cambio de la masa en función del tiempo y en un pequeño ajuste experimental. Algunas conclusiones. Primero que nada, el tema de la valorización de los residuos industriales en nuestro país es un tema que hay muchísimo campo por explorar. Si usted se fija y salimos aquí al patio de comidas de ustedes, ya vamos a tener una gran cantidad de residuos, ¿no es cierto? Y de hecho de residuos considerados como industriales por la cantidad diaria de personas que se alimentan en este patio de comidas. Otra cosa, la mayoría de las empresas tienen residuos y lodos propios de sus procesos. Entonces, por ahí también tenemos otro nicho de trabajo y otro nicho de estudio. Recordemos que de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros ya tenemos la obligatoriedad de cumplir con el objetivo 2, que es que consumo y producción sostenible y responsable. Por lo tanto, debemos tratar ¿de qué? De valorizar nuestros residuos y, como decíamos antes, fomentar a este concepto de la economía circular que ahora está tan en boga. Algunas cosas propias del trabajo, primero que nada, las mejores condiciones de síntesis entre 300 y 500, el catalizador va a trabajar entre 300 y 900, superficies específicas, si bien es cierto, bajas, pero muy similares a las de los catalizadores comerciales. Algunas cosas que nos toca hacer y las limitantes de nuestro trabajo. Primero que nada, si bien es cierto, el catalizador que yo obtuve, por ejemplo, de la empresa XYZ, tiene una composición. ¿Qué va a pasar si me cambio de empresa y cambio de lodo y cambio de fuente generadora de lodo? Probablemente ya no tenga el mismo material y tendría que adaptar mi método. Nos falta hacer algunas cosas propias de las limitantes tecnológicas que tenemos todos en todas las universidades, ensayos de microactividad para ver cuánto tiempo me va a durar el catalizador, si le puedo recircular o no. Mejorar un poco las propiedades a diferentes temperaturas y lo que estamos haciendo ahora y que van a exponer en los pósters de algunos compañeros, ver la potencialidad y la conductividad térmica de estos materiales y la posibilidad no solo de utilizarles como catalizadores como tal, sino también de recuperar el metal puro de los lodos. Algo un poco de la bibliografía que hemos sustentado. Nuestro proyecto se llama Proyectos LUTECAD. Somos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central. Para cualquier contacto ahí están nuestros datos. Y además les invitamos a que nos sigan en nuestra página de divulgación científica en Facebook, que es @LUTECADUC, parte del grupo de trabajo en la que está integrada por docentes y estudiantes en las que trabajamos en este proyecto. Y finalmente agradecer al proyecto Inédita 2018-150 CI, que es quien nos financia la oportunidad de poder contribuir con un poquito de nuestro conocimiento al mejoramiento de la calidad del medio ambiente y además de ¿qué? De brindar un alivio a las empresas de nuestro país que lamentablemente ahora cada vez más están siendo limitadas por el tema económico.
Les agradecemos a ustedes nuevamente y cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para solventarla. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Creo que sí. Ajá, vamos a ver.